Sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a las audiencias de eltiempo.com que escuchan este podcast de la sección de política Sin pelos en la lengua. En esta ocasión y en esta nueva temporada que estamos invitando a gente de la política, pues para hablar como es el eslogan de este podcast, sin a calzón quitado. Hoy estamos con uno de los representantes más jóvenes del Congreso, el representante a la Cámara, Gabriel Santos, del Centro Democrático. Representante, buenas. Juan Francisco, ¿cómo va todo? Muchas gracias por tenernos acá y por permitirnos volver de nuevo a revivir viejas épocas. No, usted es viejo conocido de esta casa editorial. Ha cambiado mucho, pero por estos pasillos hacía carreras con mis hermanos, nos escondíamos en el carrito de las galguerías, le dejábamos unas cuentas a mis papás de chocorramo enormes, nos lo gozamos. El representante, para quienes no lo saben, es hijo de Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Estados Unidos y que estará en el cargo hasta marzo. Oiga, repre, bueno, cuéntenos un poco, usted es una persona muy joven, lleva este año y pico en el Congreso. ¿Qué opina? ¿Cómo le ha parecido el Congreso? ¿Eso es una cosa como muy aburrida para usted, una persona tan joven? ¿O es emocionante? ¿O cómo es? Yo creo que tiene un poco de todo, ¿no? Es primero, hay varios momentos. El momento cuando uno aspira con esas ganas de llegar, esos bríos, esa actitud ligeramente cándida, esas ganas de tragarse el mundo. Después, pues es duro y decepcionante encontrarse con una estructura compleja, difícil de navegar, donde no siempre pues la gente está sujeta a escuchar argumentos, donde hay otros intereses detrás, donde claro. Se pierde una cantidad de tiempo impresionante, hay pocos efectos materiales, pero al trasegar el tiempo y al ver que realmente uno tiene por lo menos la oportunidad de transformar la vida de la gente, se queda uno enganchado y sigue pues de alguna forma intentando liderar de alguna forma con ejemplo, y ojalá eso haga que esas personas que realmente se tiran al Congreso y que le dan esa mala imagen, pues se vayan siendo reemplazadas, ojalá por gente mejor. ¿Qué le cambiaría usted al Congreso? Muchísimas cosas. Por ejemplo. Pero muchísimas cosas. ¿Qué le cambiaría yo al Congreso? Le haría un reglamento nuevo, pero de pe a pa. Lo más complejo es la ausencia de certeza en las normas. Ya. Entonces hay una cantidad de triquiñuelas que se puede utilizar para paralizar los debates, que no están escritas, pero son costumbre. Hay otras que se utilizan para sacar las cosas más rápido, pero de manera más turbia. Uh-huh. Es poco claro, por ejemplo, uno de los temas que a mí más me frustra es el tema de cómo se le otorga la palabra a alguien. Uh-huh. Eso es potestativo del presidente de la comisión o de la plenaria. Exacto, yo hay días en que de verdad termino con el hombro engarrotado y termina uno parado y gritando para que le den la palabra, uh-huh. Y no debería ser así. Eso tiene un sistema electrónico que podría dar cuenta de quién pidió la palabra primero, claro. Quién tiene el derecho a hablar, y eso es supremamente frustrante. El orden del día debería ser también un tema absolutamente mecánico de qué es lo que viene primero y punto. De hecho, uh-huh. Existen reglas, pero no se cumplen. No tiene consecuencia incumplir muchas de esas reglas, sí. Entonces la gente se las vuela. El tiempo también, ¿no? El tiempo de las intervenciones, eso es una cosa muy... Es una locura porque o son muy largas o son muy cortas. Entonces, por ejemplo, en los debates de control político también empieza la repetición de la repetidera y uno de alguna forma intenta comprender pues que cada persona quiere llevarse el rédito político y quiere subir a sus redes sociales su discurso, pero dijo exactamente lo del anterior, que dijo exactamente lo anterior, y no hay un efecto material. Entonces se pierde, se vuelve el control político, se vuelve difuso, vuelve... Imagine, por ejemplo, ustedes en la Cámara cuando tienen televisión. No, ¿sí? Exacto. Todo eso a las regiones y lo que graban y todo eso, exacto. Lo que significa para visibilizar al político en las regiones. Exacto, y eso en parte pasa porque se trabaja durante muy poco tiempo. Entonces, cuando su única oportunidad en la semana es el día que usted tiene televisión, pues usted casi que tiene el incentivo a decir, o primero hablar por hablar, sin mucho sustento, sin mucha preparación, y queda obligado a hacerlo para que alguien lo vea de alguna forma, mostrar gestión, pero ese es otro de los temas preocupantes. Bueno, hay un tema que ha sido muy polémico en las últimas semanas en Colombia, y es el tema de crear una inhabilidad para quienes hayan ejercido órganos de control, llámese la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, crearles una inhabilidad para ser elegidos nuevamente o para ser elegidos en corporaciones públicas o
como presidente de la República. Hay quienes dicen que en algunos casos esos cargos en los organismos de control se utilizan como una plataforma para llegar allá. Mucho debate, pero el primer proyecto ya concreto que crea esa inhabilidad lo presentó usted. Sí, señor. ¿De qué se trata? Sí, señor. Pues mire, lo primero, digamos, a grandes rasgos para que los oyentes lo entiendan, en Colombia tenemos lo que se supone eran 3 torres que deberían proteger la democracia, que son la Contraloría, que protege los recursos públicos, de alguna forma el encargado de vigilar la plática, la Procuraduría, que rige y vigila a los funcionarios públicos, que nosotros estemos haciendo lo que la ley nos ordena, etcétera, etcétera, y la Fiscalía, que es la que vigila de alguna forma al resto de los ciudadanos y es la que lleva frente a la justicia a quienes incumplen la ley. Eso debería ser la piedra fundamental de nuestra democracia. Desafortunadamente les creamos unas entidades enormes, con unas plantas burocráticas gigantes, con unos poderes de sacar gente del camino enormes, y no les pusimos ninguna inhabilidad. Entonces les pusimos el incentivo para volverse más importantes, para que la gente lo viera, de empezar a congraciarse con corrientes políticas, empezar a contratar políticos en sus entidades, empezar a sacar rivales políticos del camino con las armas del Estado, por decirlo de alguna forma. Entonces se volvieron en estas, en vez de torres, se convirtieron en catapultas para sacar a quien pudieran de su camino y aspirar. ¿Se les dio mucho poder? Pero yo no tengo problema con que sean muy poderosas porque, por ejemplo, incluso mire la tasa de recobro de la Contraloría sigue siendo muy bajita. Ahorita aumentamos la posibilidad de que tuvieran una planta más especializada en los recursos dirigidos, por ejemplo, a utilizar plataformas tecnológicas para contrarrestar la corrupción. Yo no estoy en contra de que ellas tengan ese poder de vigilancia, pero estoy en contra de que las personas que lleguen se les olvide el objetivo misional de su entidad. Entonces lo que digan es, bueno, entonces ¿qué es lo que está hoy en día dando visibilidad? Entonces vamos a enredar a este funcionario acá porque eso me saca en el periódico y si hablo de este tema no sé qué, y se pierde, no debería ser, ellos no deberían estar detrás del agradecimiento popular. A los mismos congresistas hay muchos que han sido sancionados por la Procuraduría, por ejemplo. Eso es cierto, o sea, hay casos recientes también donde se han sacado unas personas alegan que hay animadversión, y eso es histórico. Yo lo primero que no queremos es de alguna forma personalizar el debate con quienes hoy en día ocupan los cargos directivos de esas entidades, porque es algo que ha pasado desde que se crearon en la Constitución del 91. Es algo que ha venido sucediendo y lo hemos visto. Incluso los ciudadanos nunca saben que se materializa esa candidatura presidencial porque se dedican 3 años a hacer política y no les cuajó la vaina. ¿Pero quién es el perjudicado? Colombia, porque no persiguieron a los corruptos sino a los enemigos, porque no persiguieron a los vagos sino a los que le caían mal, y porque llevaban a la cárcel a los opositores políticos sino a los que de verdad estaban haciendo el mal. ¿Y entonces cuál es la idea? La idea es que las personas que ocupen esos cargos no puedan llegar a la presidencia o las corporaciones públicas por 8 años. 8 años. 8 años, es decir, que usted se le olvide quién fue el procurador hace 8 años, porque hemos visto casos en los que 4 no son suficientes, en los que usted los ve incluso esforzándose el doble para que en 6 años usted siga acordando, diga, este tipo fue un berraco porque le hizo esto a otro, porque era el que hablaba de este tema y quizás no estuviera pegándose a la ley, pero le servía a los fines políticos de su causa. Entonces nosotros queremos es que las personas que llegan ahí se olviden, que sea tanto el tiempo que digan, acá lo mejor que podemos hacer es venir a trabajar para recuperar la misión de nuestra entidad. Bueno, pero yo le hago una pregunta. Parte de la polémica por esta idea, que usted es el primero en presentar un proyecto ya concreto sobre esto, este artículo también está incorporado en el borrador de la reforma de la justicia. Correcto. Que piensa presentar el gobierno, pero creo que hay la inhabilidad de 4 años, ¿verdad? Es de 4 años. Bueno, parte de la polémica de esta idea está en que hay gente que dice que quienes proponen esta inhabilidad, pues es porque le quieren cortar el camino a algunos jefes o exjefes de entes de control que pueden estar mostrando ahí como aspiraciones presidenciales. ¿Qué responder a esto? Pues nosotros pensamos en esto e incluimos un lenguaje dentro del articulado para que las personas tengan la siguiente tranquilidad. Nosotros creemos que las personas que hoy ocupan esos cargos tienen una aspiración, tienen una expectativa legítima de aspirar, porque ellos no saben, esta habilidad no existía, inhabilidad, cuando ellos se lanzaron y quedaron electos. Sería una regla nueva. Entonces lo que vamos a poner es un parágrafo transitorio con un lenguaje que dice que la inhabilidad los cobija a todos, salvo que ellos hagan una exposición pública diciendo que quieren aspirar a la presidencia de la República antes de que se publique esta ley.
Entonces se le da la oportunidad al que realmente quiere ser presidente de la República que le diga al país, que sea transparente con los electores, que sea transparente con el control político y con los medios, y que los medios puedan auscultar sus decisiones teniendo en cuenta que esa persona de alguna u otra forma quería aspirar a la presidencia. Pero entonces, espere un momentico. Mientras que se esté tramitando la norma, ¿sí?, que los actuales jefes de los entes de control manifiesten públicamente si quieren ser candidatos. Correcto. ¿Sí? Y automáticamente quedarán exentos de esa inhabilidad ellos por esta única vez. Ellos por una única vez. Correcto. Pero a partir de sus sucesores en los organismos de control, ahí sí ya se le aplica a todos. Correcto. Oiga, ¿y eso no es como apurar la campaña presidencial? Pues esperaríamos que no, porque yo creo que si una persona ostentando el cargo y el poder que tienen las entidades territoriales acabaría con la confianza pública que tienen los colombianos en ellas cuando diga desde ese cargo que quiere ser presidente de la República. Yo me niego a creer que alguno de ellos llegó ahí para catapultar su carrera política a llegar al Palacio de Nariño. Me niego a creerlo, y ese es el espíritu de esta ley, creyendo de alguna forma, retomando ese espíritu cándido de los jóvenes, que tenemos que seguir creyendo en que tenemos que solucionar esto y que esto todavía tiene solución. Pues es eso, yo me niego a creer que ellos llegaron para catapultarse, así que aspiraría a que todos acompañen este proyecto. O sea, que ninguno diga que quiere ser presidente. Que ninguno. Ya el fiscal Barbosa dijo que él está de acuerdo con la inhabilidad. Sí. Creemos que el Contralor lo ve con buenos ojos y esperamos que el señor Procurador nos acompañe. Le hago una pregunta. Digamos, usted dice que esto no se le aplicaría a los actuales jefes de órganos de control, a menos que manifiesten públicamente sus intenciones de ser presidente, caso en el cual quedarían exentos de esa inhabilidad. Correcto. Y los que han sido jefes de organismos de control en los últimos 8 años, no les aplica. ¿qué pasa con ellos? Jurídicamente no les aplica. ¿No les aplica? No, porque rige el principio de la norma más favorable para ellos en ese momento, ¿no? Que no existía, ellos ya no se les puede inventar una inhabilidad por un cargo que ya no ostentan. Ya. Bueno, oiga, pues, hablando de candidaturas presidenciales, ¿qué es la vida de su papá? Juicioso todavía, chupando frío en Washington, y ya lo estamos esperando acá con ansias para volverlo a ver acá con nosotros. ¿Y él está en la embajada hasta cuándo? Él está en la embajada hasta el próximo 1 de abril. 1 de abril. Correcto. Y la idea es que regrese al seno de la familia. La idea es que regrese al seno de la familia. O al seno de la política. Él tiene muchas... esa será la decisión de él. Yo hoy en día no creo que regrese al tema político. Creo que él tiene, digamos, otras aspiraciones, tiene otros proyectos que había dejado empezados que no terminó. Él tiene todavía muchas ideas por ahí en el mundo privado. Pero bueno, hay gente que quiere como tentarlo con una candidatura presidencial. ¿Usted qué opinaría de eso? No, pues él es una persona, él y yo ya estamos muy viejos para decirnos qué hacer. Yo siempre he confiado en mi papá, es decir, si algo hago en la política es tratar de emular su decencia, su franqueza, su honestidad. Me parece que a la política, tenemos una política tan hipócrita que exige gente honesta y cuando las ve las reprueba. Porque son de otra cultura política, pero seguimos diciendo queremos políticos honestos y cuando los tenemos pues los rechazamos, desafortunadamente. Entonces yo siempre creo que harán falta más personas como él, con su sencillez, con su desparpajo, con su honestidad, que ver estos tabúres políticos trabajar detrás de riendas, y si él lo decía así, pues sería más que bienvenido y estarían honrados en acompañarlo, a pesar de que no lo vea en este momento de esa forma. ¿Usted cree que el episodio que suscitó todo este incidente, es decir, la filtración de esa conversación reservada de él con la canciller Claudia Blum, lo benefició o lo perjudicó? Pues es curioso, es difícil saber cuál fue el resultado, sobre todo porque yo creo que eso no se puede medir en el corto plazo, pero desde un punto de vista personal yo me siento absolutamente orgulloso de él. Primero, es una conversación privada que se le está dando el tratamiento de una conversación pública. Eso era una conversación reservada. Y yo me ponía a pensar, yo hace mucho tiempo quise tener un restaurante. Mi sueño siempre ha sido la gastronomía. Sí. Y obviamente que nos pegamos una quebrada en nada, ¿no? Pero lo tuvo. Sí. ¿Y quebraron? Pues quise porque nos quebramos en 2 meses. Pero parte de lo que yo veía es que no había honestidad. Entonces yo me ponía
hice el símil entre estas dos situaciones. Sí. Si hubiera llegado una persona a decirme, oiga, es que su gerente es malísimo porque se la pasa durmiendo y le está comprando al proveedor más caro y el contador no está haciendo esto, pues yo lo hubiera agradecido. Y en este momento llegó eso y lo que se hizo fue enviarlo al ostracismo y rechazar ese tipo de honestidad cuando lo único que hace es fortalecer. Hombre, si había una persona haciendo X o Y, pues eso es lo que la jefe, la que va a recibir la cartera, debía saber. Pero bueno, en todo caso, pues yo estoy seguro, pues él está tranquilo, es una persona que obró de corazón con esa sencillez y honestidad que siempre lo ha caracterizado. Yo creo que eso no se le quitará a nadie y yo de eso me siento profundamente orgulloso. Una última pregunta de este tema, Repre. Él en la carta de renuncia dice que quiere como quitarse un poquitico esa limitante que tiene como servidor público para opinar más sobre el país. Hay mucha gente que especula que regresaría al periodismo. Es difícil porque la línea ahí es muy compleja también. Uno estando en el servicio público pues sabe que tiene que cuidar sus palabras, que morigerar todo lo que dice. En el caso del ejecutivo pues consultar absolutamente cualquier posición y eso para una persona pues que sí, siempre tan activa, pues yo creo que es muy complejo también no estar guardando prudencia frente a todo. Yo creo que eso es sobre todo lo que él reconoce. Sobre un regreso al periodismo pues no lo descartaría, pero tampoco lo veo en el corto plazo en ese tema. Él tiene temas más como de tecnología metidos en la cabeza, otros temas, digamos, privados de su interés. Ya. Bueno, déjeme hacerle para finalizar un par de preguntitas de su partido, el Centro Democrático. ¿Cómo lo ve? ¿Goza de buena salud? ¿Hay que diagnóstico? ¿Hay que cuidados paliativos? ¿Cómo lo ve? No, pues mire, todavía seguimos siendo la fuerza política más grande del Congreso de la República, seguimos teniendo presidente de la República, un partido que muy nuevo. Yo creo que eso es una revolución política en Colombia, que hay mucho por mejorar, demasiado, pues nosotros tenemos una obligación de empezar a forjar nuevos liderazgos, personas con una concepción distinta de la política, de la economía, yo creo que nos hemos alejado un poco de nuestros principios de una economía de libre mercado, nos hemos ido muy hacia el lado conservador de la economía y yo creo que a medida que el partido vaya madurando irá retomando estos temas. Somos un partido muy nuevo y yo creo que a veces la crítica asusta, a veces los malos resultados asustan y acá lo que hay que hacer es de alguna forma tomar una pausa, hacer un análisis, ver hacia dónde quiere ir el partido, quién va a tomar la decisión de hacia dónde va el partido. Yo siempre he sostenido que son los jóvenes. Nosotros tenemos una base de juventud muy grande y que debe ser con ellos con quienes decidamos hacia dónde va esto. Si no, esto de alguna forma nos vamos a convertir en el partido de la U, en Cambio Radical, un tema sin mucha ideología, con un par de caciques, que me parece que no es lo que pensamos cuando se creó este partido. El gobierno de Duque, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué opinión le merece? El gobierno, pues yo creo que hay que darle más tiempo. Primero, por lo menos desde el punto de vista del Congreso, le tocó una oposición implacable, que yo incluso viniendo de un partido que fue una oposición muy dura y muy férrea, no le había visto igual a un presidente. Es decir, unas situaciones perfectamente normales ahora se catalogan como crímenes, o algunos errores que por conveniencia se le pasaron a los gobiernos anteriores ahora se le catalogan también como crímenes de lesa humanidad. Me gustaría ver una agenda más específica, yo sí debo decirlo, lo he dicho en privado y lo sostengo en público, una agenda más específica donde podamos como congresistas apropiarnos y de alguna forma adueñarnos de algunos temas del país, ver esa urgencia por transformar y por trascender. Eso es sería como lo que mejoraría, pero es un presidente que de alguna forma ha logrado que la economía de Colombia siga creciendo en promedios muy superiores a lo que está creciendo en América Latina. Ha hecho los aumentos materiales del salario mínimo más altos en la historia de Colombia. Ha trabajado de una forma muy dura, tiene un plan nacional de desarrollo profundamente ambicioso donde se le dio solución a unos temas urgentes para las personas menos favorecidas en el país, y también hay que darle tiempecito a que esto madure, pero yo sí pues confío y espero que esto mejore con el trasegar de los años. Bueno, y una última pregunta, ¿usted cree que Uribe va a volver al Congreso en el 2022 o no? No creo. Yo creo que
que él ha sido claro, pues que él quiere tiempo, él ha sido un servidor abnegado del país, ha dedicado su tiempo de manera exclusiva a Colombia. Yo lo he oído en muchas ocasiones de manera pública decir que él quiere pasar tiempo con su esposa, con sus hijos y sobre todo con sus nietos. Uh-huh. Así que yo creo que eso va más por ese lado. ¿Y eso será que le afecta un poco, le quita un poco de votación al Centro Democrático? Por supuesto, dígame. No voy a dormir el día que se retire porque ahí nos toca salir a conseguir el doble de votos. Pero eso es la realidad de la política, es una dinámica política a la que tenemos que acostumbrarnos. Parte importante de las decisiones que tiene que tomar el partido es cuál va a ser ese Centro Democrático 2.0, obviamente con Uribe dentro del partido, pero con Uribe fuera del Congreso de la República. Uh-huh. Así que veremos. Bueno, Repre, pues muchas gracias por visitarnos acá en su casa, en este podcast de la sección de política sin pelos en la lengua, y muchas gracias por estas opiniones suyas. No, a ustedes de verdad muy, muy amables, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes y espero venir con mayor frecuencia. Bueno, y un saludo para todas las audiencias que han escuchado esta conversación con un representante de la Cámara joven, con ideas novedosas, que ya inclusive habla del Centro Democrático 2.0, y que pues obviamente se verá en el futuro lo que suceda tanto con la política como con el partido. Un abrazo para todos, un saludo y muchas gracias.